Enséñame a no preguntar el porqué de tantas cosas, cuándo acabará. Enséñame a comprender que la vida no es comprar, que no soy dueño de nada, que primero está tu voluntad. Enséñame a escuchar tus palabras, enséñame a vivir en tu amor, enséñame cuando hablas, enséñame a no decir por qué, sino para qué. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Hoy es miércoles de la octava de Pascua, Pascua de Resurrección, sí, 12 de abril del 2023 de la octava de Pascua, el color litúrgico blanco. Bendito, alabado sea Señor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro y Juan subían al templo a la oración de la hora de la nona. A la hora de nona. Cuando vieron traer a cuesta a un lisiado de nacimiento, solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo: míranos. Clavó los ojos en ellos, esperando que le dieran algo. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero te doy de lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Ya, agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie. De un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por sus pies, dando brincos y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios. Y al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna, sentado en la puerta hermosa del templo, quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que le había sucedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 105, 104 entre paréntesis. Que se alegren los que buscan al Señor. Den gracias al Señor, invoquen su nombre. Den a conocer sus hazañas a los pueblos. Cántenle al son de instrumentos. Hablen de sus hazañas. Que se alegren los que buscan al Señor. Gloríense de su nombre santo. Que se alegren los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder. Busquen continuamente su rostro. Que se alegren los que buscan al Señor. Estirpe de Abraham su siervo, hijo de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. Que se alegren los que buscan al Señor. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac.
Que se alegren los que buscan al Señor. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el día primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban camino a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él le dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. En verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Maestro padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iban dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunido a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Al partir el pan, alusión a la Eucaristía. Cómo descubrir a Jesús en este misterio de la Eucaristía. Cómo descubrir a Jesús que vive en nuestras realidades. Por eso el Papa decía el sábado que ir las mujeres a Galilea, cuando le decían vayan a Galilea, era volver a la realidad. Es cierto que sí, es volver a la realidad. Y ahí en medio de esa realidad, allí debemos descubrir a ese Dios vivo. Nuestra misión es transmitir salud. Claro, salud, vida, prosperidad. La primera lectura de hoy nos narra el acontecimiento de la sanación de un lisiado, al que la misericordia divina le concedió la recomposición de su vida. Podemos
vernos reflejados en los personajes de esta historia, ya sea en el lisiado que no avanza o en los apóstoles que transmiten la bondad de Dios. En el primer caso, podemos estar afrontando una parálisis a causa de situaciones graves de pecado o porque no creemos tener las capacidades necesarias para crecer en la vida. Sí, hay muchas parálisis en nuestra vida, sí, Señor. En tal caso, pidamos la ayuda del Señor. Busquémoslo a través de la plegaria en los sacramentos de la iglesia y en las personas por medio de las cuales puede transformar nuestras formas de pensar, sentir, relacionarnos y actuar, ahora colocándonos en el plano de los discípulos. Reconozcámonos como instrumentos imperfectos, ciertamente, pero cualificados por su don en la escuela de la iglesia, para transmitir su bondad a quienes necesitan ser consolados, reconfortados, asistidos o impulsados. El Evangelio del día nos trae otra narración que implica a dos discípulos cuyo ánimo se ve transformado por la presencia del Señor, que les explica las Escrituras y reparte el pan. Esta es toda una catequesis que nos muestra cómo es la vida de la iglesia, donde se suscita el encuentro con el resucitado, se ve transformada la vida y se recibe la gracia que nos lleva a compartir el testimonio de que Cristo vive y actúa en el hoy de nuestros pueblos. Si Cristo vive y va actuando Cristo en esas realidades de nuestros pueblos, y qué bueno que el Señor transforme todas esas realidades donde a veces está llena de droga, de alcohol, de peleas, de odio, de rencores, de intrigas, de cizañas, de mentiras. Que el Señor ilumine toda esta realidad, purifique todas estas realidades de injusticia, de pecado social, todas estas situaciones que claman realmente la presencia de ese Dios de amor, de ese Dios de vida, de ese Dios de misericordia. Vengan benditos de mi Padre, reciban en herencia el reino que les está preparado desde la creación del mundo. Aleluya, aleluya. Mateo capítulo 25, versículo 34. Alabado seas por siempre, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Salmo 117, versículo 24. Los discípulos reconocieron al Señor Jesús en la fracción del pan. Lucas capítulo 24, versículo 35. Alabado seas por siempre, Señor. Oh Dios, que todos los años nos alegras con la solemnidad de la resurrección del Señor. Concédenos a través de la celebración de estas fiestas llegar un día al gozo eterno. Amén. Los peregrinos de Maús, por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Bonito. No, me llevabas conversando, me dijiste, buen amigo, ya sabe lo que ha pasado allá en Jerusalén. No sabe lo que ha pasado allá en Jerusalén. A Jesús de Nazaret, a quien colgaron en cruz. A quien colgaron en cruz. Pero ahora se goza de que ese que colgaron es el que vive. ¿Qué dice el texto? Pedro y Juan curan en nombre de Jesús al paralítico del templo a la hora del sacrificio de la tarde. Eran las 3 de la tarde, ¿no? Qué bien cuenta Lucas el episodio. El pobre mendigo a la puerta del templo, la mirada fija del mendigo que espera algo, la mirada también fija de Pedro, el contacto de la mano,
las palabras breves y solemnes: en nombre de Jesucristo Nazareno, echa a andar. Qué bello mensaje. A veces lo que es enfermo necesita no es simplemente una moneda, no es simplemente dinero, es mucho más que dinero. Y Pedro entendió que este hombre necesitaba valerse por sí mismo, su salud. Mira, y Dios actúa, y Dios permite que ese hombre se pueda levantar, que ese hombre pueda valerse por sí mismo. Y ese es el mensaje. No es al hombre darle el pez, es como enseñarle a pescar el pez. La fuerza salvadora que en vida de Jesús brotaba de él, curando a los enfermos y resucitando a los muertos, es ahora energía pascual que sigue activa. El resucitado está presente, aunque invisible, y actúa a través de su comunidad, en concreto a través de los apóstoles, a los que había enviado a proclamar el reino de Dios y a curar. Lucas capítulo 9, versículo 2. Sí, porque es que a veces, miremos cómo hoy la pastoral social o degética o caritativa, como llamaban en otro tiempo, hoy está entendiendo que es mejor capacitar a esos pobres, darles herramientas, incluso proveerles de que ellos puedan crear una microempresa, buscar alternativas de facilitarles préstamos con costos bajos que vayan pagando poco a poco, pero darle elementos que puedan valerse y no simplemente el asistencialismo. Eso es lo que tenemos que evitar, el simple asistencialismo, porque nos vamos a pasar en ese asistencialismo. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este miércoles de la octava de Pascua de Resurrección. Sí, Jesús está vivo. Él les decía que es eso, no es el asistencialismo, es como dicen los abuelos, abuelas: no le des el pez, enséñale a pescar. Entonces, ahí tenemos, por eso nosotros tenemos que colaborar con la pastoral social, que es la que promueve, que es la que ayuda a toda esa realidad de necesidades. En el Evangelio también Lucas nos trae ahora la descripción psicológicamente magistral del viaje, ida y vuelta de los dos discípulos de la comunidad a su casita propia, y desde la casita propia de nuevo a la comunidad, desde Jerusalén a Emaús, y desde Emaús a Jerusalén, que es donde tenían que haberse quedado, porque no hay que abandonar a la comunidad, sobre todo en momentos difíciles. Ojo, eso no es abandonar, no es irse de la comunidad, es como estar allí, es como luchar. Ojo, qué mensaje. Ellos se van, ellos quieren alejarse, ellos van tristes, pero mira cómo en medio del camino Jesús se les aparece y no lo reconoce, y hasta qué punto nos pasa lo mismo, que no reconocemos al Señor, porque tal vez nos hace falta estar en la sintonía. El viaje de ida es triste, en silencio, con sentimiento de desilusión y derrota. Nosotros esperábamos, ¿no? Mira lo que está, nosotros esperábamos. Hay como que dice algo que se quería y que no se dio. Es lo que supone la frase de ellos, ¿no? No reconocen al caminante que se les junta, de ninguna manera. Siempre es difícil reconocer al resucitado, como en el caso de María Magdalena, sobre todo cuando los ojos están tristes y cerrados. Sí, y tú te quedas en el pasado, en el Jesús del pasado, y no asumes el Jesús del presente. Te quedas en el Jesús histórico. Y nos puede pasar a nosotros. Se ha desmoronado su fe
que estaba mal fundamentada. No creen en la resurrección, a pesar de que algunas mujeres van diciendo que han visto el sepulcro vacío. El viaje de vuelta es exactamente lo contrario. Corren presurosos, llenos de alegría, los ojos abiertos. Ahora la inteligencia de las Escrituras, comentando entre ellos la experiencia tenida impaciente por anunciarla a la comunidad. En medio ha sucedido algo decisivo. El Señor Jesús les ha salido al encuentro como el buen pastor que quiere recuperar a sus ovejas perdidas. Dialoga con ellos, les deja hablar exponiendo sus dudas, les explica las Escrituras sobre cómo el Mesías había de pasar por la muerte para cumplir su misión, y finalmente lo reconocen en la fracción del pan, aunque luego recuerdan que ya ardía su corazón cuando les explicaba las Escrituras. Magdalena con el hortelano, lo que quieren retener, pero Jesús desaparece. Jesús desaparece. Para meditar, ¿qué me dice el texto? ¿Qué es lo que el texto me quiere decir? Lucas, sin pretender contarnos que la escena fuera celebración eucarística, ha querido dejarnos en este último capítulo de su evangelio como una catequesis historizada de esta importante convicción. Cristo Jesús sigue también presente en las generaciones siguientes, lo que no hemos tenido la suerte de verlo en su vida terrena, y está presente en los tres grandes momentos en que los discípulos de Emaús lo encontraron en la fracción del pan, es decir, Eucaristía. En la proclamación de su palabra y en la comunidad, que son precisamente los tres momentos primordiales de nuestra celebración: la comunidad reunida, la palabra escuchada y la Eucaristía recibida como alimento, los tres sacramentos del Señor resucitado. Pascua no es un recuerdo, es curación, salvación y vida hoy y aquí para nosotros. El Señor resucitado nos la comunica, a través de su iglesia, cuando proclama la palabra salvadora y celebra sus sacramentos, en especial la Eucaristía. En medio, sobre todo, si alguien nos ayuda, deberíamos tener la experiencia del encuentro con el resucitado, en la Eucaristía compartida, en la palabra escuchada, en la comunidad que nos apoya y da testimonio, para reflexionar. ¿Cómo leemos, usamos, interpretamos la Biblia? Hemos sentido ardor, hemos sentido arder el corazón al leer y meditar la palabra de Dios. Qué bueno que esto nos haga reflexionar. Si arde nuestro corazón. Señor Jesús, que sales siempre a nuestro encuentro en el camino de la vida, enardece nuestro corazón con tu palabra y quédate con nosotros en la Eucaristía. Quédate con nosotros, como le dicen los peregrinos de Emaús, quédate con nosotros, que ya está atardeciendo. Y Él se puso a la mesa, ¿no? Y al partir el pan, ellos reconocen que es Jesús, que es el resucitado, que es Él el que está vivo. Santísima Virgen María, acompáñanos. Ven en nuestra ayuda. Ven, Santa Madre, Madre de la Iglesia, Madre del Buen Pastor, Madre
Tú que eres la divina pastora, tú que eres la madre del buen pastor, ven en nuestra ayuda. Ven, Santísima Madre, que te necesitamos. Sabemos cómo tú eres la madre de la iglesia, la madre de los creyentes, como eres tú la nueva Eva, como eres tú esa discípula misionera, el ejemplo para todo creyente, para todo cristiano. Dios misericordioso, que asocias tu plan de salvación, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Te queremos dar gracias porque nos has congregado en la vida de la iglesia. Te pedimos por quienes están marginados o son víctimas de la injusticia, para que por la acción de la iglesia y de corazones generosos puedan encontrar paz, alivio, sanación, superación y sobre todo te hallen a ti, Santísima Virgen María, Madre de Dios y de la iglesia. Ampara a los miembros de esta familia para que seamos conscientes de la riqueza que tenemos en nuestras manos y la compartamos con toda la humanidad. Amén. Sí, la compartamos con toda la humanidad. Hermano, hermana, pide por tus necesidades, por nuestra sociedad, para que el Espíritu Santo, ese Espíritu Paráclito, Consolador, con su fuerza renovadora y vivificante, se derrame con sus dones sobre nuestros gobernantes y sobre los pastores de la iglesia, que así unos y otros busquen con sabiduría la voluntad de Dios, que quiere el bien de todos. Si busquemos la voluntad de Dios, y ciertamente que Dios quiere el bien. Se decía, lo veíamos como Jesús el domingo, ¿no? Decía Pedro que Jesús pasó haciendo el bien. Y ciertamente que Jesús pasó haciendo el bien. Si eso se dice de Jesús, también se debe decir de todo discípulo, misionero, de todo cristiano. Pasar por esta vida haciendo el bien, no el mal. Estamos llamados nosotros. Y mira cómo el Señor lo dice: por sus frutos los conoceréis. Por su fruto. Como que dice, las obras, los hechos son los que hablan. Los hechos son elocuentes. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. No es la palabra y palabra y palabra, como dice la canción. Palabras, palabras, tan solo palabras. No es tan solo. Que nuestra vida no sea tan solo palabra y solo palabra. Sea mucho más que palabra. Una vida de testimonio. Una vida de obra. Una vida de buenas canciones. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que vivir la vida para servir. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y mira la invitación del Salmo: den gracias al Señor. Y qué bueno que tú des gracias por la vida, por tu salud. Des gracias por ese esposo, por esa esposa que el Señor te ha regalado. Des gracias a Dios por esos hijos, por ese trabajo, por esa profesión, por ese negocio que tiene, del cual te venga tu sustento. Dale gracias a Dios, que está siempre contigo, que te acompaña, que ilumina tus pasos, que ilumina tu camino. ¿No? Cántenle al son de instrumento, y el canto es expresión de júbilo, es expresión de alegría. Quien canta ora 2 veces, y el canto es expresión de júbilo, de gozo, de alegría. No dejes de alabar al Señor. No dejes de bendecir al Señor, glorificar, doblar rodilla ante el Señor. De reconocer que Él es el Todopoderoso, y el Todopoderoso es el Señor. Bendito Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias. Y Él gobierna toda la tierra. Y sabemos que cuando el Señor gobierna hay paz y armonía. Cuando Dios no gobierna hay todo lo contrario.
un ambiente de zozobra, un ambiente de intranquilidad, un ambiente de desasosiego, de desarmonía. Pensemos bien, miremos bien qué estamos haciendo, meditemos, dejemos atrás todo ese ambiente de polarización, todos estos ambientes de odio, de resentimiento, todas estas situaciones de venganza, que eso no nos conduce a nada, que eso no significa, al contrario, implica desgaste, implica cansancio y demás, y no nos deja nada bueno. Esas peleas, ¿no? Las peleas desgastan, las peleas terminan en eso, es hundiéndonos, es llevándonos a ser más pobres, generándonos eso. Tenemos que pensar bien, no podemos dejarnos llevar por la corriente, no podemos dejar actuar a la bulla de los cocos, como dirían los abuelos, a la topa tolondra. Para eso el Señor nos regaló el Espíritu Santo. Por eso el cristiano tiene que actuar con sensatez, con sabiduría, con prudencia. El cristiano tiene que actuar, y por eso ponemos la oración, la palabra, y pidamos al Señor iluminación, que nos dé claridad, que nos dé luz, y que el mismo Señor nos va a ir ayudando a discernir, a escudriñarlo todo, a examinarlo todo, y quedarse siempre con lo bueno, a mirar si eso que estamos haciendo está bien o no está bien. El mismo Señor, a través de la palabra, nos lo muestra. Todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo me conviene, dice Pablo. Repito, todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Y eso es lo que tenemos que mirar. ¿Me conviene esto? Y no simplemente decir, yo puedo hacer eso. No, usted de poder puede. Pero mire, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Entonces, miremos bien. Lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. ¿Qué es lo que pasa? Y miren cómo los peregrinos de Emaús son dos. Dice, uno se llamaba Cleofás, pero el otro está llamado a ser tú, ese discípulo de Emaús. Que el Señor te ayude a seguir adelante, hermano. Que el Señor te acompañe, el Señor te bendiga, el Señor te asista con su Santo Espíritu, y el Señor te ayude a tener esos ojos de fe para descubrirlo y reconocerlo siempre a Él. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Con la bendición del Señor y el auxilio de María Santísima, permanezca en la paz del Señor. Buen día para todos, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Enséñame a vivir en tu amor. Enséñame a callar cuando hablas. Enséñame a no decir